Hey, or welcome to English Star. How is everyone? Are you fine? Great. That's right. I am ready to begin. Are you ready to begin? Great. All right, now it's time for the irregular verb wake. And the meaning of the verb wake is to stop sleeping, to stop sleeping, to stop sleeping, to make somebody stop sleeping. Alright, Spanish now. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a English Star. Y ahora nos corresponde al verbo irregular wake. Este verbo tiene un significado que dice lo siguiente. To stop sleeping. To make somebody stop sleeping. Como verán, stop significa detener. Sleep, sin el sufijo ing, sería el verbo dormir, sleep, que creo que ya lo vimos anteriormente. Por lo tanto, parar de dormir. Ahora, evidentemente, con el sufijo ing, eso hace notar de que la acción de dormir es continua y constante, es progresiva. Por lo tanto, debe llevar un ing. Pero esa materia la vamos a ver más adelante. Después dice to make somebody stop sleeping. Hacer que alguien deje de dormir o pare de dormir. Toda esa definición es en una sola palabra referida al verbo despertar. Ahora, hice algunos ejemplos sencillos para que se pueda entender. She always wakes early in the morning. She always wakes early in the morning. Aquí tenemos varias situaciones, ¿no? Tenemos el adverbio de frecuencia always, que significa siempre. Tenemos el adverbio early, que es tempranamente. Tenemos la preposición de lugar in, que indica dentro. Y por lo tanto, al nosotros formar una oración para decir algo, a veces podemos ampliar las palabras, el mensaje, a través de una preposición o adverbios, adjetivos, etcétera, etcétera. Y así vamos enriqueciendo nuestro vocabulario. Por lo tanto, al decir she always wakes early in the morning, es nada más y nada menos que ella, o simplemente siempre, se podría comenzar con siempre, despierta, ¿ya? Temprano en la mañana. Siempre despierta temprano en la mañana. Ella siempre despierta temprano en la mañana. Él siempre despierta temprano en la mañana. Fíjense que si nosotros decimos siempre despierta temprano en la mañana, no sabemos si es un personaje femenino o un personaje masculino. Por lo tanto, en inglés, para evitar esa confusión, ellos
separan el he, que es masculino, se refiere a él, del she, que es femenino y se refiere a ella. Por lo tanto, así es más fácil que de la persona que se está hablando es en este caso una persona femenina. Alright. Bueno, fíjense la ubicación también, un detalle, ¿no? Del adverbio de frecuencia, que va a ir siempre antes del verbo. ¿Ya? Por lo tanto, en este sentido, cuando uno quiere darle una intención más específica a lo que uno quiere decir, uno debe siempre colocar el adverbio de frecuencia antes del verbo. A menos, porque existe una excepción. Y adivinen cuál es el verbo que va a producir esa excepción. No es nada menos que el verbo más importante en el habla inglesa, que es el verbo to be, ser o estar, que significa ser o estar. Por lo tanto, si yo quiero decir algo con el verbo to be y agregarle un adverbio de frecuencia, yo voy a decir, por ejemplo, ella siempre está aquí. Bueno, ella siempre está en casa. She is, ahí está el verbo to be primero, she is always in the house. Se fijan que ahí es la única situación en que el adverbio de frecuencia puede ir después del verbo. Solamente cuando se utiliza el verbo to be. Entonces uno puede decir, she is always in the house. Ella siempre está en la casa. Sin embargo, cuando está cualquier otro verbo, mientras no sea el verbo to be, el adverbio de frecuencia debe venir antes del verbo. Ok, vamos con la segunda oración. En este caso es como una frase, ¿no? Segundo ejemplo, que dice lo siguiente. Be careful not to wake the children. Be careful, cuidado de no despertar a los niños. En el fondo, ¿no? Es como decir, si uno le quiere colocar un sentido más comprensivo en el idioma español, tener cuidado de no despertar a los niños. Be careful not to wake the children. Bien, pasamos a la otra página, por decirlo así, y ya tenemos los otros ejemplos, que son 3. Vamos con el primero. My dad wakes me up at 7 every morning. My dad wakes me up at 7 every morning. My dad sería nuestro sujeto, ya que se compone de un adjetivo posesivo, en este caso my, y el sustantivo dad. Los dos van a formar un sujeto, my dad, mi padre. Wakes me up. Aquí es importante de que el verbo está complementado, ¿no? Con una preposición. En este caso, tenemos, por ejemplo, up, que significa arriba, ya es una preposición. Y en este caso tenemos el verbo wake. Después vamos a explicar más adelante. Entonces tenemos my dad wakes me, me despierta a mí, wakes me up, me despierta a las 7 every morning, todas las mañanas. Entonces mi padre me despierta todas las mañanas. Mi padre me despierta a las 7 todas las mañanas. El segundo ejemplo dice, the noise of the traffic wakes me every day. Tenemos la opción de colocar la preposición up o si no dejarla, solamente así. Ahora, ¿por qué ocurre esta situación? Vamos a explicar. Wake significa despertar y wake up significa despertar. Era lo mismo, pero en inglés existen ciertos detalles que uno tiene que conocer. Cuando yo voy a frasear el verbo,
decir, voy a colocar con una frase, ¿no? Ya más de 2 palabras. Yo voy a decir wake up. Es una manera imperativa de decirle a alguien que tiene que hacer una obligación. Por lo tanto, cuando yo lo complemento con up, sería imperativo. Es decir, algo que tiene que hacerse. Entonces, en este caso, the noise of the traffic wakes me every day, porque es el ruido del tráfico. El ruido del tráfico puede suceder, pero a veces puede que no, depende del tráfico, por lo tanto es optativo en caso de colocarle la opción up. ¿Ya? Pero sí, en la última parte ya es lo que quiero yo enfocarme, donde dice con signo exclamativo wake up. Ese wake up es el imperativo, es decir, es una orden, algo que se debe cumplir. Wake up, it's time to go. Fíjense que aquí, it's time to go, pues puede ser a cualquier parte, ¿no? Alguna cita con el médico, al colegio o al trabajo, pero no se puede faltar, es decir, uno no se puede quedar dormido, uno tiene que levantarse temprano para ir a cumplir las obligaciones que uno desempeña diariamente. El colegio, el trabajo o las citas al doctor, que también son importantísimos, si no se pierde el tiempo ahí, la hora del médico y después es muy difícil recuperar ese tiempo y la enfermedad no espera, o sea, hay que mejorarse. Por lo tanto, en este sentido, wake up va a ser la forma imperativa que tiene el verbo para que se cumpla. Entonces ahí dice wake up, levantarse. It's time to go. Es hora de irnos. Evidentemente que yo exageré porque si la persona todavía está durmiendo y yo la despierto, tengo que darle un tiempo razonable, unos 30 minutos, ¿ya? Para que se prepare para ir al colegio, para ir al trabajo, para ir a hacer la diligencia o el trámite. Entonces, por eso doy énfasis de que wake, que es despertar, no es tan imperativo. Es un hecho que yo, por ejemplo, despierto en las mañanas sin que nadie me despierte y, sin embargo, mi cuerpo, mi mente está programada para despertar, por ejemplo, a las 7 de la mañana todos los días y luego que despierto escucho el ruido de los pájaros cantar, veo los árboles, los prados y veo el viento que flamea las hojas de los árboles. Es una escena muy bonita en las mañanas. Sin embargo, nadie me obliga a levantarme temprano. Entonces yo uso simplemente I wake up early in the morning o I wake up, I wake early in the morning. Ahí está, I wake early in the morning, sin colocar el up. I wake early in the morning. I wake at 7 every day. I wake at 7 o'clock in the morning every day. Ya vengan, yo despierto siempre a las 7. I always, si quiero, le agrego, I always wake. I always wake at 7 o'clock in the morning. Entonces, sin embargo, cuando yo le coloco el up, wake up, ya pasa a tomar un rol de orden imperativa, algo que sí se debe hacer. Entonces, cuando yo quiero que se levanten como una orden, wake up. Cuando yo quiero hablar de que por cosas de simplemente programas del cuerpo, ¿no? De un reloj biológico que dicen, ¿no? Que uno puede despertar solo en las mañanas sin que nadie lo despierte, ahí uso solamente wake. Alright. So, wake up. It's time to go. Alright. Gracias por los suscritos. Muchas gracias. Y seguiremos avanzando. Ya nos quedan solo 2 verbos porque tenemos wake. Nos queda win y nos queda write. Y ahí ya empezamos a lo que es empezar a formar frases y oraciones para conversar.
Thank you very much. Suscríbanse a los que aún no lo han hecho y bye bye.